tomar su propiedad, su derecho. Y no hay que olvidar nunca que ese derecho, que ese sentimiento de propiedad, que esa afirmación de la propiedad, forma parte del pacto, de la alianza de Dios con el pueblo. Esa afirmación de la propiedad. Eso está muy cerca de la noción de elección que desarrollan los profetas y el Deuteronomio. Recordemos que Levítico y Deuteronomio andan ahí en una especie de competencia, ¿no? Pero distinguir evoca de forma más inmediata la exigencia de distinguirse de los demás pueblos que desarrollaba el capítulo 18. Pues acá es muy importante que tomemos en cuenta el capítulo 18 en relación con el capítulo 20. Muchas gracias. Cuando lleguen, pues esperamos que se acerquen. ¿Sí? Entonces, las prohibiciones de los versículos 9 al 21 coinciden ampliamente con las del capítulo 18, pero aquí la gran diferencia es que van acompañadas de una sanción: pena capital o ausencia de descendencia. Esto es lo más que aparece acá. Ay, eso me llama la atención de la deusa. Por eso mucha gente cree que igual los que son estériles es castigo, pues. Era lo que se creía en la antigüedad. En la antigüedad no podía haber una explicación lógica para eso, científica menos. ¿Verdad? Pobres, si así nacieron. ¿Qué pecado habían cometido? De hecho, todavía mucha gente piensa cosas raras sobre eso. Y pues cuestiones, las parejas, puede ser el hombre, puede ser la mujer, depende. Es muy variable, pero imaginemos eso, ¿no? En una nación, en un pueblo, en una cultura que creía que la gran cantidad de hijos era muestra de la bendición de Dios, pues eso era terrible. O sea, era inaceptable, era como sentirse borrado del planeta. Sí, dicen eso de que deja que se Galileo, esta que se Galileo. Ah, sí, sí, bueno, eso forma parte de la cultura popular. Las culturas populares o las religiosidades populares más específicamente siempre han sido así, siempre han sido supersticiosas, siempre han sido mágicas, siempre han sido aleatoriamente buscando explicaciones que no necesariamente coinciden con la realidad. Siempre ha sido eso. Eso es parte esencial y natural, se podría decir, de la religiosidad popular. La religiosidad popular, si no lo sabe, lo inventa. Sí. Lo inventa, ¿no? Eso está como los famosos remedios que se utilizan para todo. No, es más, uno ni siquiera se puede poner a atacarlos, aparte de que surgen los defensores, sí, porque inmediatamente nos dicen, no, es que sí funciona, y sí funciona. Usted no se puede poner en plan de atacarlos, porque sí funciona. Bueno, está bien, ya no vamos a eso. Y si funcionan, porque funcionan. A fin de cuentas, en última instancia, puede haber una explicación para eso. Una explicación real. Tiene temor, tiene miedo de vencer. Claro, el ser humano busca remedios. Ahora, en el sureste mexicano especialmente, aunque en el norte también se las gastan bastante bien con esto de los curanderos y demás, en todo el país hay una situación que se da cuando compiten en un mismo espacio social. Compiten el chamán, sí, el pastor pentecostal y los médicos occidentales. El padrecito del pueblo. ¿Cómo? El padrecito del pueblo. También. Sí, pero el padrecito no se pone a hacer curador. Sí. No. Pero bueno, está la interferencia ahí. En el caso específico de curar, el párroco no entra. Por eso el párroco no se menciona. Es el chamán, sí, como que es el principal, chamán, ¿no? La curandera, el pastor pentecostal que también llega ofreciendo sanidades y el médico formal. Ellos son los tres que compiten. El párroco no entra. No. El párroco está ya un poquito por ahí, como dependiendo de sus tendencias, pero el párroco no hace eso. Por eso es el chamán, el pastor o pastora pentecostal o neopentecostal y el médico.
Sí, porque aún aquí en la ciudad hay gente que dice, ¿no? De gente cristiana que tiene el don de la santidad Y de la liberación. También. Pero el punto está aquí, regresando al tema, en que esas prácticas populares, o sea, el protestantismo en todas partes, incluyendo México, por supuesto, no se puede escapar de tener una vertiente popular. O sea, no se puede. Esa vertiente popular empezó con los pentecostalismos desde hace unos 80 años más o menos. O sea, un poco más, pero así empezó, ¿no? Porque ofrece: el Señor sana, salva y viene otra vez. Esa es la gran tríada pentecostal clásica, que ha cambiado, porque sana, salva, prospera, da prosperidad y viene otra vez. Y si falla una, pues ya estamos mal. El problema de la prosperidad, ¿no? Pero que también es una cuestión mágica. Entonces veíamos acá en el párrafo 3, las prohibiciones coinciden ampliamente, pero aquí vienen las sanciones: pena capital o ausencia de descendencia. Además, algunos delitos son calificados negativamente, explícitamente se califican: eso es depravación, eso es abominación ante Dios, eso es una infamia, etc. Entonces, en varios de los versículos del capítulo 20 se califica el error, el pecado, el delito, ¿no? Se califican negativamente. Los dos últimos añaden la calificación de impureza, para agregarle más en términos de la separación entre lo sagrado y lo profano, que prepara la afirmación del versículo 22, que es muy importante. Probablemente el versículo 22 sea el más importante de todo el capítulo. Debes guardar todos mis secretos y mis ordenanzas poniéndolos en práctica. De lo contrario, la tierra a la cual te llevo para que sea tu nuevo hogar, te vomitará. Es una imagen desagradable, por supuesto, para que no os vomite la tierra a la que os voy a conducir. En el esquema de la ocupación de la tierra llamada prometida, en ese esquema, la tierra vomitó a los habitantes previos, a toda la gente de Canaán, cananeos, jerjeseos, jebuseos, toda esa lista que se repite varias veces. ¿Sí? La tierra los vomitó para que llegaran estos otros. Entonces, esa concepción espacial del territorio de la tierra te va a vomitar, la tierra te va a expulsar. Digo, el verbo expulsar es más amable, pero el de vomitar es muy, muy desagradable, ¿no? Así es de ser. Se vaya lejos. No, incluso el emoticón aquel existe, ¿no? También para eso, que a veces también existe, y de color incluso. Sí. Entonces, sobre si eres tibio, ¿Cómo? Si eres tibio, el Señor te vomita. Es el mismo verbo, pero el contexto no es igual. Ok. Es el mismo verbo, es la misma imagen. Es la misma imagen. Y si vamos a seguir con el vómito, el apóstol Pedro habla del perro que se come su vómito. Sí, que se regresa, el que reincide en el pecado, es como el perro que se come su vómito. Para seguir con esa imagen tan desagradable. Pero el hombre sí es así. ¿Cómo? El hombre sí es así. Sí, definitivamente, pero la metáfora, pues, la comparación es la que no es amable, es desagradable, no es bonita, pues, pero aquí está usada para que no os vomite la tierra a la que os voy a conducir. Ahora, el problema de la tierra, o sea, la tierra es todo un gran tema del Pentateuco. Es uno de los grandes temas teológicos del Antiguo Testamento, el tema de la tierra. O sea, ¿la tierra qué es? La tierra forma parte de la alianza, forma parte del pacto. Dios le dice a Israel, en esta misma línea, solo vas a poder ocupar la tierra que yo te voy a dar si eres obediente a mis mandamientos. Si la gente que hoy defiende tanto la posesión de ese territorio por parte del Israel actual entendiera y viera lo que está pasando hoy, si nos vamos a ese criterio, ese pueblo de hoy, especialmente su gobierno y quienes lo apoyan, no merece la tierra por lo que está haciendo. Claro. Le pondríamos el emoji. ¿Cómo? Le pondríamos el emoji ese. Sí. No merece la tierra que está utilizando. Exacto.
no la merece porque no está obedeciendo en esa misma línea antigua del pacto de Dios con Israel solamente. Ese pueblo no está cumpliendo. Digo, se dice pueblo, pero es el gobierno, ¿no? Quien dirige, quien controla y los que lo aceptan y demás. En fin, es un tema muy amplio el tema de la tierra. Es un lugar teológico, así se llama eso. La tierra es un lugar teológico porque explica muchas cosas, es parte del pacto, es parte de las condiciones del pacto. Si obedeces, la puedes usar. En el momento en que el pueblo falla, la tierra también vomitó a Israel. Que ya no era Israel, era más Judá que Israel, cuando se fueron al exilio. Regresan y nunca más van a poder ser propietarios de la tierra, excepto cuando tuvieron esos episodios violentos con los macabeos, que recuperaron un poco de independencia, nada más. Pero ya no fue en el esquema de la voluntad de Dios, aunque si uno lee los libros de Macabeos, los macabeos eran muy fieles a Dios y todo, e interpretaron su lucha guerrillera y la recuperación de la tierra, la interpretaron como algo deseado por Dios. Así lo interpretaron ellos, así lo presentaron y así actuaron, y lo lograron. Pero pues eso terminó. Y llegaron los griegos, y llegaron los romanos, y luego los otomanos, y luego los musulmanes, y así. Ya cuando el territorio se pudo, entre comillas, recuperar, que eso es una historia muy larga. Bueno, todo eso sobre el tema de el vómito. Los versículos 2 al 5 conciernen a un delito, y aquí nos vamos a centrar un poco más, porque es lo diferente del capítulo 20. Ese delito ya está citado en el 18:21. En el 18:21 ya se habla de eso, que también se habla igual lo mismo, la tierra va a vomitarlos, dice el versículo 28. Aprovechamos, 18:28. 18:28. Así que no contaminen la tierra, ni le den motivos a la tierra para que los vomite de ella, así como vomitará a los pueblos que viven allí ahora. Porque además en el mundo prehispánico, no solo en Mesoamérica, sino en toda América, lo que ahora se llama América, yo no sé si ustedes han oído hablar en relación con gente que toma muy en cuenta a la Pachamama. La Pachamama es la madre tierra. Hace algunos años, allá en Costa Rica, cuando se iba a construir lo que ahora es la Universidad Bíblica Latinoamericana, estaba el terreno ya preparado, la primera piedra que se iba a poner y todo, ¿no? Le llegaban los invitados, todo el mundo, estudiantes, una gran reunión hacia el aire libre para poner la primera piedra de esa universidad que es evangélica. Y de repente quienes dirigían dijeron, antes de comenzar toda la ceremonia y demás, vamos a pedirle permiso a la Pachamama. Y mucha gente se quedó muy sorprendida. A ver, ¿cómo que pedirle permiso a la Pachamama? Sí, a la madre tierra. ¿Por qué? Porque esta construcción de alguna manera la agrede, es un uso de la tierra que originalmente la tierra no esperaba, en fin, cosas así. Y se hizo la ceremonia, así como ahora que se nos abre la Suprema Corte. Justicia de la no, pero se hicieron ceremonias. Pero es gobierno, no debemos esperarnos. Ese es el punto. Pero no en el esquema que tenemos. En el esquema que tenemos. Pero regresando aquí al punto, estos versículos que están ahí como sueltos, ¿no? 28, el Levítico 18. No contaminar la tierra, dice. ¿Y qué significa eso? No había industria, no había capitalismo, no había nada de eso, pero ya se está prohibiendo que la tierra sea contaminada. El verbo contaminar en 18:28 de Levítico es un verbo más espiritual, digamos, ritual. Contaminarla es hacer cosas que no sean adecuadas para la voluntad de Dios, ¿no? Oiga, es que tiene un poco, yo lo siento así como de filosofía eso de respetar la tierra y de pedir permiso, porque finalmente somos ¿qué lo dices? Somos parte, ¿no? Sí, y guardianes, responsables de preservar, mayordomos de la tierra, ¿no? Entonces, sí, pero lo que antes no se decía y que se maneja más hoy es que el mayordomo, que es la humanidad, el mayordomo de la tierra, a quien
Dios lo instala como tal, el mayordomo forma parte de los ecosistemas. El ser humano no debe pensar que él está parte del ecosistema y que él, por estar encima, supuestamente, tiene un control absoluto sobre ello. Ahora, en la propia Biblia, que ese es el punto importante ahora que estamos tocando el tema de la tierra y de la Pachamama y todo esto, la tierra está personificada en la Biblia misma. O sea, igual que con la Pachamama y la Madre Tierra, que se le llama también, en la Biblia está personificada. La tierra es como una persona, en la propia Biblia. Es como una persona a la que le duele, a la que le molesta, que está siendo maltratada, que está siendo lastimada, ¿no? La Madre Tierra, contaminada, como dice acá. Obviamente aquí contaminación no se refiere a la contaminación atmosférica, no se refiere a la contaminación ritual, ¿no? Bueno, entonces en el versículo este que se mencionaba acá, en el capítulo 18, versículo 21, antes de que llegara a ese punto, dice: no permitas que ninguno de tus hijos sea ofrecido como sacrificio a Moloch, pues no debes traer vergüenza al nombre de tu Dios. Yo soy el Señor. Ahí está Canela. 18-21. Y este versículo 21 del capítulo 18 es ampliado en el capítulo 20, al inicio, desde el 2 al 5, donde aparece la prohibición de hacer pasar al propio hijo ante Molec o Moloch, que hay una variación ahí en el nombre, ¿no? Pero es el mismo. Es dudoso que este Molec, Moloch o Moloch, para las traducciones griegas y latinas, se pone K, se pone CH, pero es lo mismo. Dice el comentarista Pierre Gouy que esto es dudoso que sea el nombre de una divinidad. Es dudoso. ¿Por qué? Lo explica. Debe ser más bien el nombre del rito que la Biblia condena, pero sin describirlo. O sea, no tiene por qué describir el rito negativo y terrible del sacrificio de niños. O sea, no lo describe. Si no vas a realizar un Moloch, por decirlo así, no vas a hacer un ritual de sacrificio de niños, no lo vas a hacer, está prohibido. Y está en el condicional del versículo 2. Si alguno de ellos ofrece a sus hijos en sacrificio a Moloch, que está con mayúsculas, da a entender que es un dios, será ejecutado, ¿no? Pero entonces ahí hay una situación de que si es el nombre del rito, se condena, pero no se describe. Por analogía con prácticas atestiguadas en los países vecinos, podríamos entender que se trata de ofrecer al propio hijo en holocausto, lo que Abraham aceptó hacer. Aceptó hacer, pero Dios le prohibió. Aquí la fórmula está incompleta porque Abraham no lo hace voluntariamente. Abraham mismo recibe la instrucción de Dios, que se pone en un plan incomprensible, ilógico, paradójico, fuera de registro, el propio Dios, y le dice: entrégame a tu hijo en sacrificio. Pero creo que eso fue una prueba de obediencia, ¿no? Sí, pero vaya prohibida. No, se entiende. Evidentemente, sí es clarísimo y se entiende que es una prueba de fidelidad, sin duda, pero ¿qué prueba es? Por eso, cuando les recomendábamos esa conferencia que dio el doctor Romer en el Colegio Nacional sobre el tema, cuando dio el tema sobre esto, la conferencia, salió en la exposición, quienes pudieron verlo, que cuando Dios, en la interpretación rabínica, talmúdica y demás, le pide a su hijo: entrégame a tu hijo primogénito, el verdadero primogénito no era Isaac, era Ismael. Obviamente Ismael no era el hijo de la promesa, pero el verdadero primogénito es el otro. Y el Talmud y los rabinos trabajan mucho esa dualidad: entrégame a tu hijo. Y entonces Abraham negocia y dice: ¿a cuál de los dos? En la imaginación rabínica, ¿no? Entonces hay mucho que discutir al respecto. Es una prueba paradójica, o sea, no es una prueba normal, digamos, entre comillas, ¿no? Como cuando nosotros decimos: es que estoy ahorita siendo probado por Dios. El Nuevo Testamento trató de corregir esa visión, yo no sé qué tan exitosamente,
interesante porque hay que ver cómo está el lenguaje de los evangélicos, de los cristianos hoy, en ese aspecto en particular. Porque recurrimos demasiado a eso para explicar muchas cosas aleatorias, contingentes e inesperadas que nos pasan. Seguramente esto es una prueba que Dios te está dando. O estoy en prueba. No, pero de fuera. Ajá. Sí, de fuera, pero también de dentro, pero sobre todo de fuera. ¿Y usted quién es para interpretar la voluntad de Dios? ¿Usted quién es? La persona misma que está pasando eso puede atrever varias hipótesis. Una es esa. Estoy siendo probado. Sí. 1, Dios ya me dejó. 2, 3, me está castigando. En fin, y así va la suma de hipótesis de la propia persona que está pasando el mal. O la prueba, entre comillas, ¿no? Con esta propia persona es para justificar. En muchos aspectos. De alguna manera, sí. ¿No lo crees? Sí, pero la persona es la que está ahí adentro. El que habla de fuera e interpreta. No, seguramente eso es una prueba de Dios. Sí. ¿Y de dónde sacamos eso? No, es que la Biblia dice que el Señor nos va a probar. Ten fortaleza porque es su Sí, prueba. pero al mismo tiempo dice que no nos dará más de lo que podamos aguantar. Ajá, sí. Hay muchos, o sea, están las grandes afirmaciones en las que se pretende basar todo eso. Y están sus atenuantes. Siempre que hay una cosa como esto en la Biblia, lo vemos acá, siempre hay un atenuante. Es decir, hay una contraexplicación, hay un complemento, hay una manera de decir, a ver, me diagnosticaron una enfermedad ya irresoluble, incurable. ¿Qué es lo que sigue? Pues sigue que intentes lo más que se pueda superarlo, en la parte física primero y después en la parte moral y espiritual. Pero eso de llegar, ya es incurable, sí, el Señor ya te está probando y un pecado mortal que cometiste y ya te vas a echar. No tenemos eso así, o sea, nos brinca tan rápido la idea, nos sale tan a flor de piel, así, a la ligera, nuestra boca se llena de eso tan rápido que a veces no medimos las consecuencias de eso. Pero bueno, todo por lo de Abraham. Abraham lo hizo, pero aquí faltó la tercera parte. Dios le propuso hacerlo y él aceptó. ¿Qué hubiera pasado si Abraham no acepta? O si le lleva a Ismael. En fin. Ahora, la historia de Ismael también tiene esa otra problemática. Ismael estuvo a punto de morir. Ismael y la madre, los dos estuvieron a punto de morir. En el desierto. En el desierto, ¿no? En fin, son muchos elementos y muchas atenuantes. Hay muchas atenuantes, ¿no? Aunque se podría tratar de otro rito en el que el hijo no sería sacrificado. Aquí Pierre Bouy mete la cuña, ¿no?, de la duda. Eso que pasó con Abraham podría haber sido otro rito en el que el hijo no es sacrificado y al final no lo es. Y Dios le dice detente y aquí está el sustituto, el vicario, el cordero sustituto o el chivo expiatorio, como también le llama la antropología. Chivo expiatorio. Siempre tiene que haber un chivo expiatorio para todo. Siempre. Ese es otro tema muy complicado, muy necesario a veces también, ¿no? Pero siempre tiene que haber un chivo expiatorio. Alguien tiene que pagar los platos rotos. Alguien. Y por supuesto nosotros. Y eso no se le Y eso a nosotros no nos gusta. Pero alguien tiene que pagar los platos rotos. Alguien tiene que sacrificarse. Y lo peor de todo, alguien tiene que morir. Ahora que mataron a este señor muy joven allá en Estados Unidos, él era promotor de la posesión de armas en las familias estadounidenses. Así, abiertamente. Promotor de Trump, promotor de las armas, enemigo de los homosexuales, enemigo de la ideología de género, del aborto, etc. Un hombre de ultraderecha. Totalmente. Yo en lo personal pienso que cómo es posible que se hagan esos eventos al aire libre. Si las universidades tienen auditorios, salones, lugares, obviamente querían meter más gente, sí, pero al aire libre, con los riesgos que había y a sabiendas de que hay francotiradores en ese país como si fueran moscas. Sí. Con el uso de armas sofisticadas. El muchacho dispara desde qué distancia, qué bárbaro.
Sí, casi terminó. Claro. Qué puntería. Sí, no, Sí, parece. un trabajo profesional. Para que me ¿verdad? cuentas, como los francotiradores oficiales de los ejércitos que cuidan las reuniones y que está mañana, el lunes, martes, ahí están los francotiradores arriba previniendo cosas, ¿no? Profesionales, han aprendido durante años eso, y este hombre le atina ahí directo en el cuello y ahí se queda. O sea, uno evidentemente no se puede alegar de ninguna manera por eso, pero ahí surgen los atenuantes. Él mismo es chivo expiatorio de lo que él mismo enseñaba y promovía. Terrible, pero así está. Bueno, puede relacionarse con el sacrificio pascual, que parece haber tenido el valor del rito de consagración de los primogénitos. Cuando Dios mismo mata a los primogénitos de todo Egipto, sobreviven los de Israel, a diferencia de lo que pasó cuando nació Moisés. Sí, lo que pasó en la Pascua vino a compensar lo que había pasado cuando nació Moisés, cuando lo buscaron y querían acabar con él. Esto es importante, el rito de consagración de los primogénitos. Y en Deuteronomio 18:10, que lo vamos a ver ahora, esta práctica es relacionada con la magia y con la adivinación, de la que se habla también en este capítulo. Deuteronomio 18:10. Ya estamos acercándonos, ya tenemos que revisar en algún momento el Deuteronomio. Por ejemplo, el del 9, es un llamado a la vida santa. Cuando entres en la tierra que el Señor tu Dios te da, ten mucho cuidado de no imitar las costumbres detestables de las naciones que viven allí. Deuteronomio 18:9. Por ejemplo, jamás sacrifiques a tu hijo o a tu hija como una ofrenda quemada. ¿Sí? Dice la versión más literal, jamás hagas que tu hijo o tu hija pase por el fuego. Pase por el fuego, ¿no? Tampoco permitas que el pueblo practique la adivinación, ni la hechicería, ni que haga interpretación de agüeros, ni se mezcle en brujerías, ni haga conjuros. Tampoco permitas que alguien se preste a actuar como medium o vidente, ni que invoque el espíritu de los muertos. Cualquiera que practique esas cosas es detestable a los ojos del Señor. Entonces hay una relación oculta, porque ya vimos hace un momento que muchos de los textos de Levítico no describen los ritos negativos o detestables o rechazables, condenables, no los describen. ¿Para qué? ¿Para qué se va a describir eso? No es necesario. Se condenan, se prohíben, se muestran como algo opuesto a la voluntad de Dios, pero no se describen. No es necesario. Aquí está el caso. Pero aquí están los agüeros, la hechicería, la adivinación, la magia. Esto en sociología se llama la instancia mágico-religiosa. Cuando es lo último que puede resolver algo, se recurre a la magia. Se recurre a esas situaciones, ¿no? Conocemos mucha gente cristiana que en el extremo de su necesidad lo hace. Por eso los chamanes y todo eso. ¿Cómo? Por eso los chamanes y todo eso. Sí, eso es parte de la cultura popular, eso es hasta cierto punto habitual, digamos, ¿no? Pero hay personas que incluso teniendo la fe cristiana llegan a practicarlo o a solicitarlo, ¿no? En el caso más extremo, diga. Pero puede ser por desconocimiento. En el caso de la fe cristiana no debería existir ese desconocimiento. Sí, no debería, pero hay No mucha debería. gente que no ha leído como nosotros. Aquí el asunto es, sí, eso es correcto, pero aquí el asunto está en que, por ejemplo, las prácticas de cierto pentecostalismo, no de todo, entran en lo que la sociología llama la instancia mágico-religiosa. O sea, se rozan muy cercanamente en ese ámbito, en esa zona sociológica, religiosa y cultural que es ese. Allí no se discute así. Si es necesario recurrir a algo como eso, no estoy diciendo que pentecostales o neopentecostales acudan a la magia, no, ellos mismos la practican. No es que se vayan a buscar al chamán, ¿no? Es el pensamiento mágico que le llaman. Es el pensamiento mágico, religioso, sí. Porque a la religión le ha costado muchísimo trabajo separarse de la magia. Le ha costado mucho trabajo. No ha sido una separación total. Incluso a veces en Salmos
y digo en salmos en el sentido de lo que decimos, ¿no? A veces tiene lo que decimos un cierto sabor mágico, un cierto sabor. No porque lo creamos que sea magia lo que pedimos o decimos, pero tiene un saborcito mágico, un tonito por ahí que recuerda eso, ¿no? Que Dios va a actuar mágicamente sobre las cosas. Pastor, y por ejemplo, el caso yo he visto casos de personas que con seres queridos o incluso con los hijos cuando están enfermos, y van con el médico y no le dan, y van con los remedios caseros y no le dan, y la gente está desesperada, y entonces recurren a eso, ¿no? A las instancias mágico-religiosas, ¿no? Sí. Y la verdad es que uno se queda que, yo pienso, ni cómo culparlos, ni cómo decirles no hagas, no es mi ser querido el que está enfermo, está mal. Es difícil. Es difícil, pero aquí, volviendo al centro del tema, del capítulo 20, aquí la prohibición es radical. O confías en Dios o no confías. O sea, esta es como se llama una reducción al absurdo. O sea, se llega al punto extremo de decir, a ver, o confías o no confías. Porque tenemos la vía intermedia. Es que a lo mejor Dios por esa vía lo va a hacer. Esa es la otra forma de pensar. Sí. O sea, la mente urgida, la familia, las personas urgidas dicen, no, es que a lo mejor Dios por ese medio sí lo va a hacer, por el otro no, por la medicina tradicional, por la medicina alopática, por la otra, las otras formas que hay, no lo hace, pero a lo mejor por este medio sí lo hace. O la otra creencia, es que yo no voy al médico porque creo en Dios. Sí, Dios no me ha hablado. Pero hay mucha gente así, yo no voy al médico porque yo creo en Dios y Dios me va a sanar, ¿no? No, ese es el extremo. Pretende ser una afirmación muy religiosa, muy espiritual, pero se va al extremo. Por eso es reducción al absurdo. O me voy al extremo de decir que no voy, o definitivamente entonces no voy con nadie. Si voy a creer que Dios a través de la oración lo va a hacer, entonces no voy con nadie. Pero si yo creo que Dios actúa por acá, y en última instancia actúa con eso que parece prohibido y que aquí sí estaba prohibido, el Nuevo Testamento no se mete con eso. Eso es muy llamativo. El Nuevo Testamento no se mete con eso, no porque no lo prohíba, de fondo, tomando todo esto como base. O crees o no crees. ¿Crees que Dios te va a ayudar a través de las instancias que razonables, lógicas, científicas? ¿Por qué la ciencia sí y la magia no? ¿Porque somos occidentales? ¿O porque la ciencia ha demostrado que sí lo puede hacer? ¿Esta última afirmación es real o no es real? ¿Lo ha demostrado? Díganme. Sí, puede durar. Lo ha demostrado. Hay cosas que no ha podido, evidentemente, pero ha habido muchos avances. Hace 40 años la medicina no era como es hoy. De verdad, definitivamente no era. Y moría mucha gente por... Sí, hace 40, 50 años más, pero ahí está el punto. ¿Ciencia, Dios o magia? ¿Qué? ¿Por dónde nos vamos? ¿Dios usa la ciencia? La respuesta es sí. Dios puede usar la magia, ahí está el problema. Aquí dice que no. El mandamiento es no. No debes recurrir a eso. ¿Sí? Eso te está prohibido, te está vedado, porque a fin de cuentas estás mostrando, como dice la frase terrible antes de que llegaran los hermanos, eso es prostitución espiritual, versículos 5 y el otro que sigue adelante. Eso es prostitución espiritual. 5 y 6. 5. Esto será todos los que cometen prostitución espiritual al rendir culto a Moloch. ¿Cómo dice nuestra traducción? El 5 y el 6 de Levítico 20. 5 y 6. Sí, nosotros nos lanzamos a Levítico 20, 5 y 6. 5 y 20. Levítico 20, 5 y 6. Yo mismo me pondré en contra de él y de su familia. Eliminaré del pueblo a ese hombre y a todos los que se hayan prostituido con él, siguiendo a Moloch. Ahí está el verbo. Entonces lo único que yo tengo que hacer es darle gracias a Dios, porque no he sentido eso de... No he estado en ese apuro. No ha llegado a ese extremo. Sí, gracias a Dios. Sí, eso es lo que hay que pedir. Sí. Que no lleguemos al extremo de creer la posibilidad de acudir a esa instancia. Porque todos estamos tentados. En cierto modo, pero ahí entra la otra parte. La ciencia contemporánea, digamos, no ha penetrado en la conciencia de las personas, incluso creyentes. O sea, la visión científica de la vida, pues, uno puede ser creyente sin ningún problema
y atender la ciencia y creer que, aceptar que ella trabaja y cómo trabaja y para qué trabaja. No está peleada la ciencia con la fe, No, así no es. están peleadas. ¿Por qué? Porque la ciencia es un instrumento que Dios ha puesto para mejorar la vida. Correcto, exactamente. Por eso nos dio conocimiento. La ciencia, Nos queda claro. Los adelantos. las traducciones lo dicen, la ciencia, el árbol de la ciencia del bien y del mal. En el COVID hubo gente cristiana Dice, que no se vacunó porque era cosa del diablo, que cree que se murió. claro, sí, por supuesto. Pero gente cristiana. La visión de Pastores cristianos que no se vacunaron. Que decían que no se vacunaron. mucha gente murió así. Incluso antes de que hubiera vacunas también. No se atendía, no iba, creía que no. Es que no me cuido porque Dios me cuida, y entonces ya no, por la vida sin locas, sin cuidado. Termina la página 4. Tenemos 3 minutos. Afortunadamente nosotros estamos más cerca para llegar al punto. El castigo por este delito conduce a una reflexión sobre el problema más general de la represión de las faltas. Sí, el concepto de castigo, de disciplina. Aquí es terrible porque hay ejecuciones, no vas a tener descendencia, en fin. Normalmente debe ser llevada a cabo por la sociedad israelita, con frecuencia por lapidación. Versículo 27, el último, ¿no? Deberán morir apedreados los que consultan. Pero el 27 mete una cuña más, el último versículo del capítulo 20, mete una cosa más, una cosa extra, que complica incluso más el asunto. En el propio pueblo dice, los hombres o las mujeres entre ustedes, los propios hebreos, que actúen como medios o que consulten a los espíritus de los muertos, deberán morir apedreados. O sea, el Dios de Israel no se va a meter con los de Moab o con esos pueblos a matar gente que hace eso. No hay una campaña punitiva de ir a matar medios de otros pueblos. No, aquí adentro de Israel, si hay alguien que dice, pues yo soy medio, no hombre, ¿qué te pasa? Olvídalo, no puede ser, vas a morir apedreado. Se va a acabar con tu vida porque no es posible que tú seas eso siendo de Israel. Son culpables de un delito de muerte. Y será responsable de su propia muerte. De su propia muerte. Aquí no va a ser fuerte de una, sino él mismo. Exacto. Él es responsable de su propia condena, digamos, ¿no? Porque a sabiendas de que, porque hay que recordar lo que dice al principio, esto vale para todos los hebreos y también para el extranjero que está ahí. El que fue. Si era extranjero y practicaba la divinidad, tenía que saber a qué atenerse. aplicaba. Iba a decir algo del versículo 13, ¿no? Claro. Muy rápido, el versículo 13 sobre la homosexualidad. Dice el comentario, en realidad el tema de la homosexualidad en Levítico 20 tiene que ver con el hecho de que una persona heterosexual practique un acto como esos de manera no sistemática ni continua. Eso es lo que dice, no de manera continua, sino algo como aleatorio, como una situación excepcional, digamos. Ok. Pero no es homosexual constante, digamos. No es su identidad personal hacer eso. Ya. Se refiere, por ejemplo. Sí, está el punto ahí de la decisión o de lo que hace una persona. Y específicamente dice aquí el comentario que se refiere a personas heterosexuales que lo hagan, ¿no? Okay. Si lo hace en una ocasión, en una oportunidad, bueno, ¿qué puede pasar? ¿Qué le podía pasar en el caso del mandamiento, ¿no? Se considera una abominación, pero también está el planteamiento de que no era una cuestión constante, permanente o continua. Esta traducción se atrevió a usar la palabra misma, homosexualidad, ¿no? Pero propiamente no aparece como tal en los textos una palabra equivalente en el idioma original hebreo. No aparece como tal así. Por eso es el eufemismo. Que tal no es el eufemismo el que se acueste con varón, no es eufemismo, pero tampoco lo suaviza, pero sí se refiere de otra manera. Porque el concepto y la práctica y las situaciones de homosexualidad
los casos de homosexualidad fueron evolucionando con el tiempo y llegaron a tener características que no son las mismas de hoy, son muy diferentes. Habrá casos en que algunos hombres en el drama de que estoy buscando mi identidad, estoy confundido, tengan relaciones homosexuales y después dicen, no, pues mejor me arrepiento y me caso y soy heterosexual. Hay de todos los casos hacia eso que se menciona y al revés también. Hay personas que están casadas 30 años y después dicen Su relación homosexual. que cambia su situación, su identidad. Para ver, hay de todo, ¿no? Es un abanico. Entonces eso también sucede. Eso otro, y con ese punto cerramos. Las terapias de conversión que ahora se manejan, sobre todo en las iglesias, y muchos psicólogos cristianos pretenden hacerlo, ya son un delito en varios países. Sí, claro, por supuesto. Bendito el Señor que pone orden. Sí, porque puede sonar muy bueno, sano, muy edificante hacer eso, pero son cosas que perjudican más que benefician. Es una cosa para discutir, no lo vamos a... Sí, claro, es un tema muy amplio, pero específicamente ya son delitos en varios países, las terapias de conversión. Regresarlo a su verdadera identidad de género ya es un delito. Y le están retirando licencias a los psicólogos que lo hacen. Creo que por ahí hubo un líder, un director de una institución así, que renunció para vivir su vida homosexual. Y supuestamente dirigía un instituto de generación. Sí, porque es un problema muy vasto. Muy doloroso. Yo tuve una lastima mucho. Dentista que casa con un militar, como dice el pastor, 10 años y no había hijos, 15 años y no había hijos. Total, se separa porque ella lo encontró con otra persona. Con otra persona. No.